Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sebastián López y esto es Estudio del Génesis. ¿Me acompañas? Una promesa hecha a los padres. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Isaac, el hijo de la promesa, el segundo hijo de Abraham, no te olvides de esto, que se interpone ahora a los planes de Dios. En su ceguera genera un conflicto por la manera de aceptar las tradiciones antes que la voluntad de Dios. Tradiciones que tienen que ver con la primogenitura. Rebeca, la madre extranjera, es la que lucha para que los planes de Dios se cumplan. Y dos hijos muy diferentes, con mentalidades diferentes. Uno cazador, guerrero, caprichoso. El otro amante de las cosas de la hacienda, el rancho, el ganado, los pozos y la administración. Un conflicto familiar. ¿Dónde terminará? ¿Me acompañas y lo estudiamos juntos? Antes de empezar nuestro estudio, quiero invitarte a que te puedas suscribir al canal en YouTube o que puedas seguirnos a través del Face. También dale al me gusta, es importante para nosotros para saber que estamos llegando hasta ti y que nuestro programa te interesa. ¿Empezamos? Vamos a hablar de Jacob y de Esaú. Mira, el derecho de primogenitura era considerado como propiedad exclusiva del primer nacido de una familia. A la muerte del padre, el primogénito tenía la autoridad patriarcal sobre los demás miembros de la familia, a los que debía cuidar y proteger. Por lo general, el primogénito heredaba el rango, la situación y las prerrogativas de su padre. Venía a ser el jefe de la familia o de la tribu, heredaba asimismo una porción doble de los bienes paternos. Pero, lo más importante de la primogenitura era que implicaba la bendición de Dios. El heredero heredaba la responsabilidad del padre para representar a la familia ante el Señor Dios. Esaú y Jacob fueron los hijos mellizos que le nacieron a Isaac y a la estéril Rebeca. No te olvides que pasaron 20 años para que pudieran tener hijos. Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Cuando ambos nacieron, Jacob tenía puesta su mano sobre el talón de Esaú para decirle, no te vayas. Por eso sus padres le pusieron de nombre Talón, Yaquef, la Yaakov. Sería algo así como el que se agarra al talón. Se dice en la escritura que Esaú era rojizo y velludo, amante del campo y de la casa, como su tío Ismael. Aparentemente no tenía ningún interés ni en las cosas de Dios ni en la gente de su casa. Sin embargo, Jacob era tranquilo y meditativo. Además, se preocupaba por las cosas y los intereses de la hacienda. Nos cuenta el relato que un día, viniendo Esaú del campo, su hermano había preparado un guiso rojo, entiendo que para dar de comer a toda la gente de la casa. Bueno, muerto de hambre, pensando solamente en sí mismo, le pidió un plato y en esas circunstancias negociaron la primogenitura. Véndeme por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas vendió Esaú su relación con Dios. No le importaban las riquezas, no le importaban porque ya tenía. No le importaba la representación familiar delante de Dios y no le interesaba mantener el nombre de Jehová de ninguna de las maneras. ¿Cuántos hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos somos en el mundo? ¿O cuántos son los que venden por lo más sagrado, por los placeres instantáneos, efímeros de esta vida? ¿Cuántas veces somos engañados por nuestros sentidos y por nuestras pasiones e infravaloramos las bendiciones de Dios? Eso sí, luego culpamos a los demás de nuestras decisiones. Esto mismo fue lo que le pasó a Esaú. ¿Ok? A diferencia de su hermano, a Jacob, lo que más le importaba era la relevancia espiritual y futura de la bendición. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a Isaac eran miradas por él como el objetivo supremo de sus deseos y sus esperanzas. El que recibía dichas bendiciones debía ser el sacerdote de la familia, como hemos dicho, y de su linaje
descendería el Redentor prometido. No obstante, deseando algo bueno, usó el engaño para conseguirlo. Sabiendo que su padre iba a bendecir a su hermano, lo suplantó. En su ceguera mental, Isaac bendijo a Jacob y todos pagaron amargas consecuencias por semejante engaño. Su corazón, el de Isaac, su manera de pensar, provocó también la ira de Esaú, que juró la muerte de su hermano en cuanto su padre muriera. Entonces, tanto Isaac como Rebeca, sabiendo esto, tuvieron que hacer huir a su hijo por temor a la venganza de su hermano. Y este se fue a la tierra de Padán Arán, al norte, donde moraban los familiares de Rebeca. Es preferible que se vaya con un ladrón a que se quede aquí con este asesino. Isaac y su familia no entendieron que la bendición la otorgaba Dios, no los hombres. Jacob no entendió que las bendiciones no se consiguen por esfuerzo propio. Sea la primogenitura, sea la bendición, no pertenecen a los padres. Es Dios quien la da. Ahora, por medio de un largo viaje y de experiencias y desengaños, le tocaba aprender quién era la verdadera fuente de bendición y quién era realmente él. De camino al norte, Jacob se encuentra viajando solo. Él anhelaba la bendición del Altísimo y ahora iba en busca de una esposa con la que pudiera compartir, con la que pudiera dar lugar a los planes de Dios de Abraham y de Isaac. En el cansancio del viaje se recuesta sobre una piedra y allí sueña con dice una escalera, pero la versión original dice figurat. ¿Okay? El figurat son esas construcciones con forma de escalera, esas pirámides con forma de escalera. Este figurat se apoya en la tierra, cuyo extremo superior llega hasta el cielo donde está Dios. Si te acuerdas, en Babel los hombres construían un figurat tratando de asaltar el cielo por la fuerza. Ahora, allá en Betel, Dios es el que baja del cielo y viene al lado de Jacob para hacerle la promesa del pacto. La promesa y el pacto lo recibirá no de un hombre, sino de Dios. Es Dios quien viene a confirmarlo. Dios le promete la seguridad de su presencia. Con él y la bendición de una descendencia, que siga la línea de la promesa divina. Igualmente, Jacob interpreta al despertar que la puerta a la casa de Dios está en ese lugar. Aunque se aleje, él volverá, porque será allí donde se hallará, donde se encontrará, donde sí hallará el centro de la actividad salvífica de Dios para toda la humanidad. Desde ahora, Jacob sabe que Dios está en ese lugar, aunque él no lo supiera. Él será ahora su representante elegido. Su viaje ya no sería el de una huida, sino un viaje dirigido intencionalmente por Dios a la promesa y seguridad de Dios en su vida. Él quiere responder con la devolución de sus diezmos, de todo aquello que Dios le dé, porque sabe que eso va a ser así, ¿no? Ahora, él sabe que su soledad y su esfuerzo se convertirán en bendición. Como su abuelo Abraham comienza su relación con Dios construyendo altares que exalten el nombre de Jehová allá donde va. ¿Sabes? Jacob debe aprender a través del camino a ser un hombre que confía en Dios. Dios aborrece el engaño y entenderá Jacob que no consiste en amar las cosas de Dios. También hay que hacer las cosas según su voluntad. Conociendo lo que sabemos de Labán, daría la impresión que desde la llegada de Eliezer en tiempos anteriores, cuando venía buscando a Rebeca, pues se había puesto a tener hijas, ¿no? Por si algún pariente de Canaán volvía con los regalos y obsequios de entonces, ¿no? La llegada de Jacob debió ser en cierta medida, pues decepcionante quizá para Labán. Él esperaba a otro mayordomo rico como el de Abraham, y sin embargo se presenta un hombre solo. Aún así, es bien recibido. Jacob comienza a trabajar para su tío y desde el primer momento Labán entenderá que ese hombre es una bendición. 2 hijas tiene Labán, Lea, la mayor, y Raquel, la menor. Dice el texto bíblico que Raquel era hermosa,
pero Lea tenía los ojos delicados. Desde jovencito nunca entendí bien este texto, ¿no? Son los ojos delicados. Pero ahora investigando entre las acepciones del significado, entra también el concepto de ojos lisonjeros, es decir, ojos traidores. Por lo tanto, no dice que fuera muchacha fea, sino taimada como su padre. Jacob se enamora de Raquel, la hija menor de su tío, y la pide en matrimonio. De igual manera que engañó a su padre, ahora lo engañan a él. 7 años tiene que trabajar por la novia, y la noche de la ceremonia de bodas, Labán le engaña, y en vez de darle a su hija menor, le dará a su hija mayor, Lea. Al igual que Isaac, su padre, o al igual que Isaac fue confundido por él, ahora el que va a ser confundido va a ser Jacob. Y en la oscuridad de la noche, ahí probablemente por el parecido de las hermanas, que debían ser muy poco, o sea, debía haber poca edad entre ellas, pues lo cierto es que en ese parecido físico, pues pasó lo que pasó, ¿no? Sin embargo, el libro Historia de la Redención dice algo interesante. Dice que Lea participó en ese engaño junto con su padre. Literalmente dice, cuando se dio cuenta de que Jacob se dio cuenta de que había sido engañado y que Lea había desempeñado su parte en la estafa, no la pudo amar. Qué interesante es esto, ¿no? Jacob comprende que lo que significa ahora ser víctima de un engaño. Y aunque sabe bien lo que significa, se sorprende cuando él es la víctima de la artimaña. Finalmente aceptó la mentira de Labán. Y después de los 7 acostumbrados días de ceremonia que duró el casamiento, entonces Labán le entregó a Raquel, aunque ahora tuvo que trabajar 7 años más por ella. Vivió con la mentira de Labán y encontró la horma de su zapato. A Jacob le quedaba un duro camino de lucha contra la mentira y los mentirosos. En esta historia, todo el que miente y engaña, luego es mentido y engañado. Bien, en este apartado quisiera considerar contigo lo siguiente. Hay una contradicción enorme entre las dos hermanas. Mira, aparentemente, mientras que de Raquel se la conoce como la muchacha trabajadora que apacienta las ovejas de su padre, no se dice nada respecto a las ocupaciones de Lea. El texto la describe físicamente, señalando que la menor era hermosa y que, como hemos dicho, la mayor tenía ojos tristes, taimados, ¿te acuerdas? Eso ya lo explicamos. Una era la amada por Jacob y la otra no. Una urdió el matrimonio engañoso con el padre y la otra fue la víctima, no te olvides de esto, ella fue la víctima del mismo. ¿Te imaginas cómo se debió quedar Raquel? Bueno, una dio lugar al nacimiento del primogénito, esa fue Lea, y la otra permaneció estéril durante varios años. Raquel, sin embargo, fue la mujer amada, pero la despreciada por los acontecimientos, porque las cosas no le salían. Lea fue la no amada, pero fue bendecida por las circunstancias. Tanto sufría que después de los años, Raquel tanto sufría que un día le grita a Jacob y le dice, dame hijos o me muero. Y de su vientre nacerán José y Benjamín. Pero por complicaciones en el parto, con Benjamín morirá Raquel. Realmente, hoy diríamos que Raquel no tuvo suerte en la vida, o qué vida tan desgraciada. Ella es un ejemplo, ¿no? A veces de esos creyentes que pasan por esta vida por un camino de sufrimiento. Bueno, el caso, sin terminar la historia, los hijos le llegarán a Jacob y sus esposas durante todo el periodo que están en Padán Aram. Pareciera que Moisés, el autor de Génesis, nos está dando una clase de por qué no debe existir poligamia y cuáles son las consecuencias problemáticas a las que lleva. No camine usted mirando a otra mujer que no sea la suya. Parece que nos está diciendo Moisés. Bueno, Labán fue un egoísta y un mentiroso compulsivo y abusivo en su trato con Jacob. Lo único que pensó fue en sacar ventaja de su sobrino. Y este podría haberse apartado mucho antes del artero Labán, pero temía encontrarse con Saúl. Así que, consecuentemente, Jacob tenía que escuchar las quejas de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y lo que era nuestro y adquirió toda esta riqueza gracias a nuestro padre. Bueno, a medida que Dios bendecía a Jacob, el rostro de su tío pues cada vez era más amenazante. Entonces, bueno, después de 1000 tretas, todas las historias con el abedul, con el castaño y el aviano,
Finalmente, Jacob se dirige al Altísimo y éste le respondió y le dice: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo estaré contigo. Habían pasado 21 años ya. Bueno, ahora, sabiendo que el Criador lo acompañaba de nuevo, reunió a sus esposas e hijos y se dirigieron a Canaán. Cuando Labán supo que se marcharon, salió tras ellos hasta que lo alcanzó. Pero Dios intervino y no permitió que les hiciera ningún daño. El mentiroso Labán pidió razones de su partida y les acusó de robo. Sus dioses chiquitos, ¿no? Sus terafines habían sido robados. Jacob le dice: bueno, mira, si encuentras dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que tengas que buscar y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de su padre. Labán entró en la tienda de Raquel, pero ella, luego de tomar los ídolos y de esconderlos bajo la montura del camello, que luego llevaría, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo a su padre: por favor, no te enojes si no puedo levantarme, pero es que estoy en mi periodo de menstruación. Ahora el engañado era el idólatra Labán, por su hija de ojos lindos. Los dioses pequeños tenían un valor especial, esos terafines, para los paganos. Eran como amuletos de protección que, entre otras cosas, pues también fomentaban la fertilidad. Y esto era un problema que tenía Raquel. Entre los paganos, el hijo primogénito, por cierto, era el que heredaba a esos dioses, garantizando la heredad de su padre. Quizá esa fue la razón por la ansiedad de Labán, tratando de buscar y recuperarlos, ¿no? Bueno, ahora la mentirosa fue Raquel. La que se llevó los ídolos fue ella, y la que comía, por cierto, mandrágoras para quedar embarazada también fue ella. Interesante lo que ocurrió con el tiempo, en el corazón de Raquel y en el corazón de Lea. Pareciera que con los años es Lea la que reconoce a Dios en su vida, poniéndole los nombres que le pone a sus hijos. Además, no olvidemos que Jacob, lo veremos la semana que viene, lanzó una maldición sobre el que engañara a su familia, que lamentablemente tendría consecuencias. Llegamos a la conclusión. Dios bendijo a Jacob y lo enriqueció a pesar de ser como era. Fue bendecido más allá de lo que se merecía. A pesar de su conducta, a veces oportunista y manipuladora, pues obtuvo muchos favores de parte del Señor. En realidad, Dios es misericordioso y Dios ama a los seres humanos que somos tan parecidos a este patriarca. Dios quiere que entendamos que con la mentira y el engaño no llegamos a ningún lugar. Las cosas sagradas de Dios no se pueden hacer o vivir con una mentira. Dios es el que dirige nuestros caminos. Si dejamos de hacer nuestra voluntad, incluso sobre lo que pensamos que es correcto, y le permitimos que Él obre, dirigirá nuestros caminos hacia un buen puerto. Él es el que abre las puertas del cielo, y Él es el que hace que los ángeles aparezcan cada día trayendo bendiciones a tu vida y a la mía. Permítele a Dios que camine contigo y que te enseñe cada día a cumplir su voluntad. Entonces, todas sus sendas te llevarán hacia la vida eterna. Pero el Señor puede bendecirnos abundantemente. Puede ser que no lo merezcamos, pero Él quiere caminar con nosotros. ¿Quieres tú caminar con Él?